Cuando pensamos en Roma, una de las primeras imágenes que nos vienen a la mente es el imponente Coliseo. Este colosal anfiteatro, máximo símbolo del poder y la ingeniosidad del Imperio Romano, ha resistido siglos de historia. Sin embargo, aunque es uno de los monumentos más visitados del mundo, encierra un misterio que intriga a historiadores y turistas. ¿Qué pasó con su otra mitad? ¿Por qué, después de casi 2000 años, sigue inacabado, con parte de su estructura desaparecida? Esta cuestión nos lleva a explorar no solo las causas físicas que llevaron a la destrucción parcial del Coliseo, sino también a imaginar cómo habría sido en toda su grandiosidad original. Este viaje nos desafía a desentrañar el destino de su mitad perdida, invitándonos a reflexionar sobre el tiempo, la historia y la transformación de uno de los mayores símbolos del mundo antiguo. La historia del Coliseo está marcada por siglos de gloria, pero también por una larga secuencia de destrucción y saqueo. Inaugurado en el año 80 después de Cristo, fue un hito del entretenimiento público, escenario de combates de gladiadores y espectáculos grandiosos que atraían multitudes. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, el Coliseo perdió su propósito original, y las fuerzas de la naturaleza comenzaron a cobrar su precio. Varios terremotos azotaron Roma a lo largo de los siglos, y uno de los más devastadores, en el siglo V, dañó gravemente la estructura del Coliseo. Gran parte de su fachada y gradas colapsaron, y con el tiempo, lo que quedó del edificio empezó a ser visto como una fuente de materiales para otras construcciones. En una época de escasez de recursos, las piedras del Coliseo se convirtieron en valiosas para la construcción de iglesias, palacios y otros edificios importantes de Roma. El Coliseo fue saqueado durante siglos, funcionando como una verdadera cantera para proyectos arquitectónicos en toda la ciudad. Por ello, hoy en día, al caminar por las calles de Roma, es posible encontrar fragmentos de este gran anfiteatro en las paredes de monumentos históricos, como la Basílica de San Pedro y el Palacio de Venecia. Su mitad perdida, por lo tanto, no desapareció simplemente. Fue esparcida y reutilizada, fusionándose con el propio tejido de la ciudad que ayudó a construir. Con el tiempo, el Coliseo fue literalmente desmantelado, piedra por piedra, para dar vida a otros proyectos monumentales en Roma. Sus gigantescas losas de travertino y bloques de mármol fueron retirados y transportados para servir de base en construcciones que hoy forman el corazón de la ciudad. Un ejemplo emblemático es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde parte de las piedras del Coliseo fue reutilizada para erigir una de las mayores obras de la arquitectura religiosa del mundo. No se trataba solo de una reutilización práctica. En aquella época, las piedras del Coliseo llevaban consigo una aura de poder e historia. Así, al utilizar estos materiales, las nuevas construcciones en Roma también absorbían algo de la grandeza y del legado del antiguo anfiteatro. Además de la Basílica de San Pedro, el Palacio de Venecia y hasta algunas partes de la Ciudadela Leonina son ejemplos de lugares donde se pueden encontrar fragmentos del Coliseo. La dispersión de estas piedras es un testimonio silencioso de cómo el pasado de Roma se mezcla con el presente. Aunque el Coliseo nunca fue reconstruido en su totalidad, sigue vivo en las fundaciones de otras obras. Cada piedra lleva una parte de la historia, y al caminar por Roma, es como si la ciudad misma fuera un rompecabezas, montado con las piezas que alguna vez formaron el gran anfiteatro. Así, la mitad perdida del Coliseo, de alguna manera, nunca dejó la ciudad, está incorporada en su ADN, disfrazada y oculta en su arquitectura moderna. Para quien recorre las calles de Roma, la búsqueda de la mitad perdida del Coliseo no es solo una aventura arqueológica, sino también una exploración simbólica. Cada iglesia, palacio o plaza puede contener fragmentos de ese gigante de la antigüedad. Estos vestigios están por todas partes, silenciosos, mezclados con las fachadas y cimientos de construcciones que surgieron mucho después de que el Coliseo fuera dejado a merced del tiempo y de las necesidades humanas. La idea de que el Coliseo está esparcido por la ciudad es una forma de reconectar el presente con el pasado. Al entrar en una iglesia y saber que sus piedras pueden haber formado parte de la arena donde lucharon los gladiadores, somos llevados a imaginar cuántas otras construcciones llevan consigo pedazos de esa historia grandiosa. En cada esquina de Roma, podemos encontrarnos ante un fragmento del Coliseo sin siquiera darnos cuenta. Pero la búsqueda no se limita al aspecto físico. También es una investigación emocional e intelectual. Saber que el Coliseo aún existe, en pedazos, oculto en las entrañas de la ciudad, nos hace reflexionar sobre cuánto de la historia todavía está esperando ser redescubierto. Para los más atentos, esta jornada no trata solo de encontrar piedras, sino de comprender que el pasado de Roma está vivo, incorporado en cada detalle de su paisaje urbano. Entonces,
la mitad perdida no es un tesoro escondido a ser encontrado de manera literal. Está allí, en pequeñas partes, esperando ser redescubierta por los ojos curiosos de aquellos que se aventuran por la ciudad eterna. Aunque los fragmentos físicos del Coliseo están esparcidos por Roma, la verdadera mitad perdida también vive en la imaginación de las personas. Al contemplar las ruinas del anfiteatro, somos llevados a visualizar cómo habría sido en su forma completa, imponente y dominando el paisaje romano. Esta reconstrucción mental es un ejercicio constante que nos conecta con el pasado y nos hace reflexionar sobre el impacto de su grandeza en aquellos que vivieron en la época de su esplendor. La falta de una mitad tangible del Coliseo despierta la creatividad. Artistas, historiadores y visitantes de todo el mundo intentan recrear, ya sea en pinturas, películas o modelos 3D, la apariencia original del Coliseo. Estas representaciones, aunque idealizadas, son formas de llenar el vacío dejado por el tiempo y la destrucción. Al imaginar el anfiteatro en su forma completa, somos transportados a una época en que era el centro del entretenimiento y la vida pública romana. Además, esta ausencia física permite que cada persona construya su propia visión de lo que el Coliseo podría haber sido. Para algunos, es un símbolo de poder, para otros, un lugar de sacrificios y tragedias. Esta dualidad alimenta la imaginación colectiva, transformando la mitad perdida en algo que va más allá de las piedras y la arquitectura, se convierte en una idea, un concepto que vive en el imaginario de cada persona que lo visita. En última instancia, la mitad que no vemos está presente en nuestra mente, y eso la hace tan poderosa como la estructura que aún permanece en pie. Esta ausencia invita a la reflexión, a la recreación y a la búsqueda de un pasado que, aunque fragmentado, nunca ha dejado de existir en la memoria colectiva de la humanidad. El Coliseo, incluso incompleto, sigue siendo un símbolo inquebrantable de la resistencia al tiempo. La mitad que vemos hoy, marcada por siglos de inclemencias, terremotos y la intervención humana, aún se alza con dignidad, recordándonos el poder y la ingeniosidad del Imperio Romano. Sin embargo, su mitad perdida cuenta otra historia, la de la transitoriedad, la fragilidad de las obras humanas y cómo incluso los mayores logros pueden ser deshechos por el tiempo y las necesidades. La destrucción que ha sufrido el Coliseo a lo largo de los siglos no ha disminuido su importancia, por el contrario, lo ha hecho aún más fascinante. Lo que queda en pie es un testimonio de la perseverancia del pasado, mientras que las partes que han desaparecido nos desafían a imaginar cómo habría sido en su totalidad. La verdadera grandeza del Coliseo, al fin y al cabo, no reside solo en sus piedras, sino también en su capacidad para provocar la imaginación y la admiración de las generaciones que lo visitan. La mitad perdida, esparcida por la ciudad y guardada en la memoria colectiva, forma parte de esta narrativa continua. Refuerza tanto su grandeza como la recordación de que nada es eterno, ni siquiera las construcciones más monumentales. Y, paradójicamente, es esta impermanencia la que hace del Coliseo el símbolo que es hoy, una obra inacabada, pero aún completa en su significado, inspirando a quienes lo contemplan a reflexionar sobre el poder del tiempo y la resistencia de la historia.